En la siguiente clase vamos a hablar de cómo es el aprendizaje más efectivo de todos y para ello te voy a hablar de 3 estudios que creo que son muy interesantes y en segundo lugar de 2 trucos o de 2 tips, como se suele decir ahora en la actualidad, que van a complementar lo que te voy a explicar a continuación en estos estudios y que, bueno, en conjunto van a conformar una unidad que yo creo que va a ser muy interesante para que sepas de qué manera tienes que estudiar y cómo te puede ayudar mejor, ¿vale? Bueno, vamos a hablar en primer lugar de Edgar Dale. Edgar Dale fue un pedagogo estadounidense que en la década de los 60, de 1960, desarrolló lo que se denominó con posterioridad el cono de Dale. El cono de Dale es una pirámide que, como puedes ver a continuación, básicamente lo que hace es correlacionar un tipo de experiencia con un tipo de aprendizaje. Como puedes ver a la izquierda, donde dice tendemos a recordar, a aprender o a integrar, por ejemplo, en la parte superior, donde tenemos el aprendizaje más pasivo de todos, dice que tendemos a recordar el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que oímos y vemos, el 70% de lo que decimos y escribimos y el 90% de lo que decimos y hacemos. Es decir, a medida que nuestro nivel de competencia se vuelve más activo, mayor probabilidad hay de que nosotros retengamos ese conocimiento. Es por esto que nosotros, o yo concretamente, diferencio claramente lo que es aprender ajedrez o estudiar ajedrez, mejor dicho, de lo que es entrenar ajedrez. Entrenar ajedrez consiste en llevar a cabo ejercicios, en ponerse el traje de faena, ponerse a estudiar, a tratar de desgranar posiciones y no tanto a leer libros y no tanto a ver partidas, porque ese aprendizaje, aunque bueno, tiene su utilidad, es en la práctica muchísimo menos efectivo que lo que es llevar a cabo pues análisis de partidas, sobre todo de tus propias partidas, o la realización con cierta periodicidad y con cierta recurrencia en el hábito de ejercicios. Este es uno de los primeros estudios que te quería exponer. El segundo es un estudio que se lideró en el año 2014 por el doctor John Stoiko, en el cual lo que se hizo fue pedirle a la mitad de un grupo de participantes que estudiaran una información para después hacer un examen. A la otra mitad de los participantes se les explicó que lo que tenían que hacer era estudiar esta información, pero no para realizar un examen, sino para enseñar a otras personas. Lo que también, antes de hablarte de las conclusiones, es importante que sepas que ninguno de los participantes eran personas dedicadas a la enseñanza, ¿vale? Eran alumnos normales. Posteriormente se hizo un examen que era igual para todos. Y curiosamente, un examen convencional, no para profesores ni para nada raro. Y curiosamente lo que se extrajo de este estudio es que aquellos participantes que creían que iban a tener que enseñar a otras personas lo hicieron significativamente mejor. ¿Por qué razón fue esto así? Pues bueno, lo que decía este investigador, que era un investigador postdoctoral de psicología en arte y ciencias, lo que dijo es que habían testeado con pruebas a los alumnos y los estudiantes guardaban mejor en su memoria la información especialmente importante del material aprendido cuando esperaban enseñarlo a otros. Y además también hizo hincapié en la actitud que comparten los docentes y los estudiantes, y es que cuando los maestros se preparan para enseñar tienden a buscar los puntos clave y a organizar la información en una estructura coherente. Por lo tanto, nuestros resultados después de estudiar de esta manera, después de estudiar para enseñar a otros, son mucho más efectivos. De hecho, yo te puedo hablar de mi propia experiencia cuando me he preparado repertorios de aperturas para mí mismo, cuando no lo hacía bien, luego ya lógicamente aprendí a hacerlo bien, pero cuando me he preparado mis repertorios de aperturas
y en paralelo preparaba repertorios de aperturas para explicar a mis alumnos, percibía que lo que yo preparaba para mis alumnos, y además que en muchas ocasiones lo hacía en mucho menos tiempo, quedaba mucho más fijado en mi cabeza que lo que yo mismo estudiaba para mí. Y de hecho te recomiendo que hagas la prueba porque esto es, vamos, es claramente así, es totalmente empírico y además está estudiado, ¿no? En tercer lugar, te quiero hablar de otro estudio y de, bueno, un pequeño truco, va todo relacionado. Es un estudio que se realizó en la Universidad de Kent y lo que se hizo fue analizar las técnicas más habituales de estudio para determinar cuáles de ellas eran las más efectivas. Nosotros cuando somos jugadores de ajedrez, pues bueno, ¿qué solemos hacer? Cogemos un libro de ajedrez en el mejor de los casos o vemos un vídeo de YouTube o de un vídeo que hemos comprado, nos quedamos ahí viéndolo o estamos leyendo este material y hasta que no finaliza el vídeo o hasta que no finaliza lo que estamos leyendo no paramos de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que un poco extrajeron estos estudiantes, este grupo de investigadores de la Universidad de Kent, es que intercalar materias es una estrategia que tiene tanto impacto en el aprendizaje como autoexplicarse lo que uno aprende. Es una de las técnicas más habituales, ¿no? en los estudiantes. Por lo tanto, intercalar funciona mucho mejor porque encaja en nuestra habilidad natural para reconocer patrones y discrepancias entre las distintas materias. Es decir, cuando tú, por ejemplo, pasas de la preparación de finales a la preparación de aperturas, fomentas esta capacidad innata un poco como consecuencia del contraste entre la materia. Por tanto, es preferible, por ejemplo, estudiar ajedrez mezclando bloques separados en el mismo día que dedicar un único día a una sola materia. Por ejemplo, otra forma de beneficiarte de esta técnica es la de intercalar, por ejemplo, técnicas de preparación, mezclar la resolución de soluciones, la resolución de ejercicios con el estudio. Con el estudio, como veíamos con anterioridad, que era un tipo de actividad mucho más pasiva, ¿vale? Y por último, ya para cerrar esta clase, de lo que vamos a hablar es de las sesiones fragmentadas. Es importante que sepas que nuestra capacidad para retener información disminuye después de solo unos 25 o 30 minutos y que cuando llevas una hora estudiando, tu capacidad para retener esta información ha disminuido nada más y nada menos que un 30%. Entonces, ¿cuál es la solución para evitar esto? La solución es dividir las sesiones de estudio en porciones, trocearlas en fragmentos de 30 minutos aproximadamente y descansar 5 minutos premiándote con algún tipo de actividad que te guste. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues llevo a cabo un aprendizaje en bloques, es decir, por ejemplo, una media hora de un tipo de estudio, descanso 5 minutos. En esos 5 minutos de descanso, lógicamente, no me pongo a ver otra cosa de ajedrez, me pongo a ver la tele o me doy un paseo o hago cualquier tipo de actividad, me pongo a cocinar, como algo que no tenga nada que ver con el ajedrez. Y después lo que vamos a hacer es seguir con nuestra preparación. Si por ejemplo va a ser de una hora, 30 minutos, 5 minutos, 30 minutos, y esa sería la forma más correcta. De esa manera, ¿qué va a suceder? Es que vas a recuperar el 90% de la atención y que vas a poder seguir de una forma mucho más efectiva. Es decir, tu atención va a decaer a medida que avanza el tiempo, pero con estas pequeñas pausas, a la larga, lo que vas a hacer es que en la globalidad tu atención y tu capacidad de retención sea mucho más alta.